Hace muchos años tuve una tía, te comenté que mi familia es de Jalisco por el lado de mi mamá. Claro. Por el lado de mi mamá eran hacendados. De hecho, hay una historia muy curiosa, te la voy a contar. Venga. Mi papá fue el primer profe de educación pública que llegó a la Cañada del Carmen, Jalisco, donde estaba la hacienda de la Cañada del Carmen. Era una hacienda maderera. Ahí es un lugar silvícola muy chingón. Algún día te voy a invitar para que tomes fotos porque Gracias. es una sierra fregoncísima donde hay especies únicas, endémicas de ahí. Y mi mamá era hija, pues, de la herencia de los hacendados de ahí. Sí. Y te cuento esta historia porque mi papá fue el primer profe que llegó ahí de educación pública porque los demás profes eran de paga. Y mi papá muy dinámico, él llegó dicen que mi abuelo, que era el encargado del rancho, porque era el señor del pueblo, que dijo, consíganle una novia a ese profesorcillo. Para que se quede, para que no se vaya. Y dice que a los días que llegó un tío que le dijo, Don Miguel, se llamaba mi abuelo. Don Miguel, te tengo una abuela y una mala. ¿Qué? Pues el profe ya tiene novia, esa es la buena. Y la mala, que es Carmela, tu hija. No, te digo, y te cuento porque una de las tías, de mis tías las Díaz, que eran las legítimas herederas del hacendado de mi tatarabuelo Daniel Díaz, creo que se llamaba. Una tía, su fortuna que heredó, se la gastó en viajes. Yo creo que duré yo una vez junto con mi abuelo porque oíamos las campanadas de la iglesia. Simón. Más de 5 horas viendo fotografías de mi tía. No sé si no sé si ya murió, le voy a preguntar a mi mamá. Más de 5 horas viendo fotografías de sus viajes. Los barcos en los que viajaba, porque viajaba por barco. Unas fotos de inclusive Egipto, unas fotografías. Ella tratando de subirse me imagino que ya no les dan chance. Tratando de subirse a las pirámides. Y no manches, o sea, y yo creo que llevaba muy buen fotógrafo porque tenía unas fotografías bien fregonas. Y te digo que para mí una de las actividades, el arte tiene dos cosas. Tiene que ser evidencia de que estamos en la tierra y tiene que ser evidencia de la belleza de la tierra. Y dime, ¿cuál de esas dos no ocupa la fotografía? Y me encanta. Aunque yo soy re malo. Y es un arte que yo disfruto porque no lo sé hacer. Porque yo creo que para disfrutarlo bien, no hay que saberlo hacer para decir así como se siente, como viene. Yo lo veo, te digo, yo veo fotos y digo, qué mágico, como en esta que me acabas de tomar, que hasta sin panza salí. Claro, ahí se hizo, ¿no?